Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin, o Kevyo, como ustedes prefieran llamarme, y bienvenidos a un nuevo caso. Hace bastante que no publicaba un caso, venía como a full con los casos y me tomé como un tiempito para descansar de los casos. Subí un video probando helados, subí un video con Mau y Ricky, un par de cosas así. Pero obviamente ustedes me lo hicieron notar por todas las redes sociales, por todos lados. Cuando subís caso, queremos caso. Y acá estoy con un nuevo caso para ustedes. Igual antes que todo quiero agradecer el recibimiento que tienen los casos en el canal, es una locura. Casi todos superan el 1.000.000 de reproducciones y más todavía, así que nada, realmente muchas gracias. Más allá de que YouTube me desmonetice casi todos los casos, no importa. Que ustedes realmente valoren el esfuerzo que hay en los videos, que le den like, que lo compartan con sus amigos, todo eso es más que suficiente. Obviamente que estaría bueno también, ¿no?, que estén monetizados, así que YouTube, si hay alguien de YouTube que está mirando esto en este momento, estaría bueno, no me los desmonetices, por favor te pido, mírame acá, no me los desmonetices. Pero bueno, como esta vez hace bastante que no subo ningún caso, quiero hacerla corta, no quiero hacer mucha introducción. Siempre digo lo mismo y terminan mínimo 2 minutos de introducción, pero bueno, yo les juro que lo intento. Pero por si todavía no vieron el último caso que subí, que es un caso de Colombia, yo le dije me digan de qué países son ustedes para que yo haga casos de sus países, y me nombraron mucho Colombia, así que hice un caso de Colombia. Se los voy a dejar ahí por la i para que puedan ir a verlo después de ver este video, y obviamente también hay una lista de reproducción en el canal con todos los casos para que los vean ahí todos seguidos y se entretengan. Pero ahora sí, el caso que les traigo el día de hoy es un caso que estuvo muchos años sin resolverse y recién, escuchen bien, se resolvió el año pasado. Como siempre les digo, pónganse cómodos, vayan a buscar algo para comer, algo para tomar y prepárense para el caso de Jane Britton. Jane Britton nació el 17 de mayo de 1945 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su familia vivía en Needham, que es un suburbio de Boston, y estaba compuesta por su madre Ruth, que era una profesora de historia medieval, y por su padre Joseph Boyd Britton, que era vicepresidente administrativo del Radcliffe College en Cambridge, una universidad solamente para mujeres que compartía lazos con Harvard. Jane era extremadamente inteligente, asistió a la escuela Dana Hall, que era una escuela privada en Wellesley. Además de sus estudios académicos, también aprendió a montar a caballo, a pintar, a tocar el piano, el órgano, un montón de cosas. Sin ir más lejos, ella misma estudió en Radcliffe, se especializó en antropología y terminó su tesis, y escuchen bien esto, en tan solo una semana. En 1967 se gradúa con honores y fue aceptada en el programa de posgrado de Harvard. Les cuento esto más o menos para que se den una idea de lo inteligente que era Jane y el futuro que tenía. A ella le interesaba particularmente todo lo que tiene que ver con la arqueología del cercano oriente, y fue así como participó de una excavación en el sureste de Irán. Una vez que vuelve, se instala en un departamento del 4º piso de un edificio propiedad de Harvard. Llevaba una vida bastante normal y típica, socializaba más que nada con sus compañeros de departamento. De hecho, James Humphreys, que era un compañero de departamento de ella, terminó siendo su novio, pero lógicamente si lo estoy contando en uno de estos videos es porque algo pasó. Vamos a situarnos en enero de 1969, que es cuando volvían a empezar las clases después de las vacaciones. Por las dudas de que alguien no sepa, porque siempre puede haber alguien que no sepa, las clases allá el calendario es diferente, no es que como poner en Argentina empezamos en marzo, allá empiezan en septiembre, es todo distinto por las estaciones, etc. Esto pasó exactamente el 6 de enero, la noche del 6 de enero de 1969. Jane y su novio James se reunieron para cenar en un restaurante con compañeros de antropología, y después de eso se fueron juntos como una pareja común y corriente, como una pareja X, a patinar sobre hielo. A las 10:30 p.m. James regresa con su novia a su departamento, y aproximadamente a las 11:30 p.m. la deja sola. A ver, lo lógico, ya era tarde, al otro día tenían clases, entonces
se fue. Después de eso, a las 12:30 am, Jane se acerca al departamento de sus vecinos, los Mitchells, para tomar algo y para charlar. El día siguiente, 7 de enero, fue muy pero muy importante para todos los candidatos al doctorado de antropología, porque fue el día de sus exámenes generales y después de eso llevan a tener que trabajar a tiempo completo en sus disertaciones, que son como una especie de tesis. Y en este momento es donde las cosas se empiezan a tornar un poco raras, porque Jane Britton jamás asistió a sus exámenes, lo cual era muy raro para todo el mundo, más que nada viniendo a ver de una estudiante estrella que siempre había sido muy pero muy dedicada a sus estudios. Lógicamente su novio la llamó muchas veces, repetidas veces esa mañana, pero ella no respondió a ningún llamado. Entonces, después del examen, poco después del mediodía, James se dirigió al departamento de Jane para ver qué había pasado. Una vez que llegó, ni siquiera tuvo que forzar la puerta para entrar porque estaba abierta. Lo que encontró fue el cuerpo de su novia sobre la cama, boca abajo, con un camisón tapándole la cabeza y una alfombra y abrigo de piel también sobre toda la parte de arriba del cuerpo. En el momento pensó que quizás se le ocurrió que quizás había enfermado y estaba descansando, hasta que la destapó y descubrió que tenía toda la cabeza ensangrentada y que su novia había muerto. A partir de ese momento fue cuando empieza toda la investigación para determinar qué había sucedido. Se describió el edificio donde vivía Jane como decrépito e inseguro. De hecho, en 1963, Beverly Sammons, una estudiante graduada de la Universidad de Boston, también fue violada y asesinada en un departamento del mismo edificio. Ese crimen aún no se había resuelto 6 años después, pero se cree que fue uno de los 13 cometidos por el estrangulador de Boston. En otro medio también se informó que el edificio no tenía cerraduras en las puertas exteriores, que es algo que los inquilinos venían pidiendo hace muchísimo tiempo, a la vez que un sistema de timbres para aumentar la seguridad. El crimen callejero también se había convertido en un problema bastante importante y usual en el vecindario en los últimos meses. Varios estudiantes, varios profesores de Harvard habían sido víctimas de robos o de intentos de robos por todo ese área. Bueno, y sin ir más lejos, hasta Jane, mientras era estudiante de Radcliffe, había pasado por una situación con un ladrón. Y es por todo esto, las cerraduras, que no había timbres, los robos, todo eso, que Jane, según sus amigos, había pensado en mudarse a otro edificio el próximo año. Pero tristemente no pudo hacerlo. La policía de Cambridge fue llamada al departamento y comenzó a recolectar evidencias. Y así es como descubrieron que Jane Britton había sido violada y asesinada. Luego de haberse hecho la autopsia, se calificó la muerte como un homicidio por traumatismo contundente. Y que había ocurrido 10 horas aproximadamente, 10 horas antes de que el cuerpo fuera descubierto. En cuanto a lo material, no se habían llevado nada de valor del departamento, lo cual llamó mucho la atención. Y se llamó hasta la policía de Massachusetts para que pudiera barrer el lugar en busca de cualquier evidencia forense que pudiera haber. A ver, por la forma de las heridas que tenían en la cabeza, se pudo determinar que el arma homicida tenía que haber tenido punta. Pero aún así los investigadores no pudieron determinar exactamente qué se había utilizado. Podría haber sido un hacha, un cuchillo, no lo sabían. Pero más tarde se empezó a especular que se podía tratar en realidad de una piedra puntiaguda, de una roca, que James había traído como recuerdo de su excavación en Irán. La piedra no estaba en el departamento y tampoco se encontró ningún tipo de arma. Sin embargo, lo que sí encontraron fue un conjunto de huellas digitales que no le pertenecían ni a Jane ni a ninguno de los investigadores que habían estado en el departamento. Si bien los resultados finales de la autopsia no arrojaron ninguna información nueva, no tenían pistas, no tenían nada nuevo, la investigación al edificio sí produjo alguna que otra pista. Por ejemplo, había un niño de otro departamento que había escuchado unos ruidos inusuales en la escalera de incendios del edificio esa misma noche, mientras que otro vecino de Jane le dijo a la policía que había visto huir a un hombre del edificio a la 1:30 de la mañana. El caso de Jane fue muy seguido por la prensa, por los medios en esa época, más que nada por las conexiones que había con Harvard, con Radcliffe, y muchos informes se centraron en un aspecto bastante inusual del caso, y era que el cuerpo de Britton, junto con las paredes, el piso
piso y el techo habían sido rociados por una especie de polvo marrón rojizo, llamado ocre rojo u óxido de hierro. Esto era algo que los antiguos iraníes, junto con, muchas otras culturas del mundo, hacían a los muertos como un rito fúnebre. Tanto eso, junto con la extraña forma que se había cubierto el cuerpo de Jane con su ropa, la aparente falta de interés en cualquier objeto de valor que hubiera en el departamento, llevó a especular que el asesino era alguien que la conocía muy bien dentro de Harvard, que era alguien dentro de la institución y no alguien de afuera, un extraño. Cuando empieza a rondar esta especie de rumor, de creencia que podría ser de alguien de adentro, el profesor Williams le entrega a la policía un listado de 100 personas, tanto estudiantes como profesores, que tenían estos conocimientos, estos ritos fúnebres y esas cosas. Obviamente que los hicieron testificar junto con el novio, junto con los Mitchells, los vecinos, la gente que aparecía en su diario íntimo, todos. Pero realmente los amigos de Jane no creían que nadie dentro de Harvard podría querer hacerle algún tipo de daño a ella, porque no le había hecho nada malo a nadie y solamente se centraba en sus estudios, en sus amigos, su novio y fin. Con la poca información que brindaba la policía, la especulación de los medios se empezó a centrar en la contracultura activa de la época, que estaba muy presente en todo lo que era Cambridge. Por si no saben, y acá les tiro algo para que aprendan también, la contracultura es la oposición a los valores tanto ideológicos, a los valores culturales que tiene una sociedad como establecidos. Podrían ser tribus urbanas, podrían ser grupos de ataque social, etc. Un amigo de Jane le dijo a un medio que ella conocía gente muy extraña en Cambridge. Conocía gente que uno no llamaría como jóvenes saludables de Radcliffe o de Harvard, hasta el punto de que asistía a fiestas con ellos y que se llevaba bastante bien. Entonces se postuló que quien había asesinado a Jane lo había hecho bajo los efectos de drogas alucinógenas, unas muy populares entre los miembros de la contracultura de esa época. No había pasado ni siquiera un mes de lo de Jane que apareció otra mujer de Cambridge que la habían encontrado muerta, que también tenía conexiones con Harvard y bajo circunstancias bastante similares todo el asesinato. Obviamente que se especuló que podría haber sido el mismo asesino por la similitud entre los dos casos, pero después ya no aparecieron pistas, ya no apareció nada nuevo y los casos se enfriaron. A medida que pasaba el tiempo aparecían nuevos delitos, nuevos crímenes y la atención del público, tanto como la de los medios, iba cayendo hasta que quedó ahí en la nada. Sin embargo, fue un caso que nunca fue cerrado porque nunca encontraron al asesino. Pero aunque el tiempo pasaba, toda la evidencia del caso estaba bien guardada y la estaban conservando. Entonces, a fines de la década de 1980, cuando las pruebas de ADN ya estaban disponibles para los investigadores, lo que hicieron fue agarrar una muestra del semen que había dejado el asesino en el departamento. De todas formas, no produjo ninguna coincidencia con los delincuentes conocidos hasta ese momento, ni tampoco una prueba que se hizo en 2006 más adelante, ninguna arrojó ningún resultado. Realmente parecía un caso que nunca se iba a resolver, hasta que en 2017 una prueba de ADN que hicieron pudo arrojar más resultado todavía de las anteriores que habían hecho. Esa prueba recuperó suficiente ADN como para hacer un análisis más profundo todavía y poder encontrar justamente el culpable. Y finalmente, cuando lo ingresaron, hubo una coincidencia con el perfil de Michael Sumter, que era un violador convicto que había muerto en 2001. Y una investigación adicional que hicieron conectó a Michael Sumter con Cambridge en 1969. Si bien él no vivía ahí en ese momento, durante toda su infancia sí había vivido en Cambridge. Digamos que era una persona problemática ya desde su juventud. Ya lo habían arrestado una vez, tenía varias cosas. En una conferencia de prensa de noviembre de 2018, hace muy poquito, se anunciaron los resultados de la investigación y Michael Sumter fue identificado como el responsable por el asesinato de Jane Britton en 1969, aunque lógicamente no pudo ser juzgado debido a que murió en 2001. Después de identificarlo como el autor del asesinato, la policía lo que hizo fue exponer su teoría de cómo había realizado el crimen. La verdad es que no tiene nada de llamativo, es bastante como las pistas fueron dando, que había una mala seguridad en todo el edificio, las cerraduras, que había utilizado la escalera
escalera de incendios, que se había metido. Realmente no hay como algo, viste, yo qué sé, al principio cuando yo estaba leyendo el caso y buscando información y todo lo que habían dicho del polvo rojizo, la manera en que la habían encontrado, esto del ritual, como que me había sonado que podía llegar a ser algo más. Y aunque el caso ya cerró, yo todavía es como que siento que hay algo que, no sé, me hace ruido. La policía lo que dijo de ese polvo rojizo era que era cosas que habían de la pintura de Jane, que era normal, que no sé, algo raro que a mí no me cierra, no sé, no me cierra. Pero el caso ya está cerrado y la versión oficial que tenemos es que Michael Sumter fue el responsable del asesinato de Jane Britton. Y hasta acá llegó el caso de hoy. Realmente es muy triste como alguien tiene el poder, y es muy injusto como alguien tiene el poder de decidir sobre la vida de otra persona. En este caso de Jane, que tenía un futuro brillante, que era inteligente. Realmente es muy triste, pero bueno, es así la vida, lastimosamente es así. Ya saben que me ayudan muchísimo dándole like al video para más casos, comentando qué otros casos quieren. De hecho, este caso lo leí porque uno de ustedes me lo pidió, así comenten todos los casos que quieran que haga, que yo ahí estoy leyendo todo. Creo que ni siquiera tengo que recordárselos, pero me ayudan mucho si comparten el video, ya sea en sus redes sociales, en WhatsApp, con su familia, con sus amigos, con todos los que le puede interesar esto. Realmente ayudan mucho. Obviamente suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, pues ya casi somos 4 millones de suscriptores. Es una locura realmente, así que nada, suscríbanse y activen la campanita, que es muy importante, y métanse todas las semanas porque siempre hay videos nuevos, así que nada, eso. En este momento están apareciendo mis redes sociales para que ustedes puedan buscarme por ahí. No las tengo abandonadas, publico mucho contenido ahí todo el tiempo de mi vida, de las cosas que hago, de todo contenido exclusivo para las redes. Así que nada, por ahí los veo y podemos hablar y tener un contacto más fluido. Y eso es todo, hasta el próximo video.